temas a exponer serán las obligaciones. En específico les hablaremos de las modalidades de las obligaciones, de la sucesión de las obligaciones y del efecto en las obligaciones. Para empezar, yo les hablaré de la modalidad de la obligación. Existen tres tipos de obligaciones. Uno es el término, otro es la condición y por último el modo. Las más destacadas realmente son el término y la condición. No obstante, existía una obligación que era nombrada pura y simple. Como su nombre lo dice, era muy sencilla y se consumaba en el momento del contrato del negocio jurídico. Un ejemplo podría ser cuando una persona pide un café. Esta realmente se consuma en el momento en el que el acreedor, que en este caso sería la persona que vende el café y el deudor quien decide comprarla, entregan respectivamente su parte de la obligación. O cuando los romanos decidían vender a sus esclavos, ya que estos realmente se consideraban bienes del patrimonio de cada pater familia, una persona sui juris. En el momento en el que es entregado el esclavo, ya se presume que se cumplió una obligación pura y simple. Bueno, ya hablando un poco más en la materia de las modalidades, como lo son el término y la condición, el término realmente es un acontecimiento futuro, pero que sin embargo es predecible. Realmente también es conocida como el plazo. Esta tiene dos modalidades, o puede ser de manera suspensiva o de manera extintiva. Cuando hablamos del término suspensivo, realmente nos referimos al momento en el que se fijan los términos de las partes, digamos cuando las personas en un contrato de compraventa deciden fijar en un futuro una fecha. Como sabemos, a pesar de ser un acontecimiento futuro, es cierto. Debemos tener en cuenta que en el término suspensivo existe una premisa muy importante que es la llamada días quo. Lo que realmente afecta es el cumplimiento de la obligación, es decir, restringe la acción del acreedor. En general, lo que pretende es beneficiar al deudor para que su tiempo sea respetado y los términos en los que se dio el término suspensivo. Asimismo, tenemos el término extintivo, que al igual que el término suspensivo tiene una premisa muy importante, que es el días ad quiem. Realmente afectaba la obligación en el momento en el que se diera por terminada la obligación. Un ejemplo podría ser cuando una persona queda de pagarle un dinero al acreedor en un futuro y en el momento en el que éste realiza el pago se da por hecho el término. Quiere decir que se hablaría del término extintivo. Por otro lado, tenemos la condición como también una modalidad de la obligación. Realmente la diferencia entre el término y la condición es que a pesar de que ambas están sujetas a un acontecimiento futuro, este hecho en la condición es incierto, no se sabe si va a suceder. Realmente este elemento de la incertidumbre era muy importante para la salvedad de la condición. Y era importante que fuera un hecho futuro, porque si pasaba en el presente, pues simplemente hablaríamos de una obligación pura y simple. Un ejemplo podría ser que yo le ofrezca a una persona 100.000 pesos si llega en un barco a Canadá. Es un acontecimiento futuro que a la vez es incierto. A su vez también este tiene dos maneras que son la suspensiva y la extintiva. Bien, para empezar a hablar de la condición resolutoria debemos tener en cuenta que ésta se da en el momento en el que la realización del acontecimiento futuro termina el nacimiento jurídico de la obligación. Para comprender este efecto suspensivo de la condición, tenemos que saber que hay tres momentos antes del cumplimiento de ella. Realmente lo que dice es que mientras no exista el nacimiento de la condición, no se haya cumplido la condición, esta no tendrá efectos jurídicos ni para el acreedor ni para el deudor. Realmente el acreedor solamente tiene la esperanza de que el negocio jurídico se dé en un futuro. Un ejemplo podría ser una promesa de compraventa. En esta realmente el deudor y el acreedor pactan que en un futuro puede que se realice el contrato de compraventa, pero realmente no hay una obligación que esté sujeta hasta que se cumplan las condiciones o el acontecimiento. En un momento hablamos de una vez se realiza o se cumple la condición. Podemos decir que una vez esta condición se cumpla,
El negocio jurídico tendrá efectos, así tal cual como lo es una obligación pura y simple, pues ya se le puede exigir el cumplimiento con esta condición. En otras palabras, significa que la obligación ya nace a la vida jurídica. Un ejemplo de esta podría ser cuando después de una promesa de compra-venta se cumplen todas las condiciones del acontecimiento futuro y nace a la vida jurídica la obligación. Lo que quiere decir es que estas dos personas ya podrían pasar al contrato de compra-venta, en el que ya nace con efectos jurídicos y el acreedor le puede exigir al deudor el cumplimiento de esta obligación. Un ejemplo podría ser cuando el paterfamilias tenía dentro de su familia a un sui juris. El último momento de la condición suspensiva es cuando ésta llega a fallar, es decir, que no se cumple. Como sabemos, esta condición suspensiva dependía de que el hecho jurídico o la condición se diera para el nacimiento de la obligación. Este hecho no se daba en un tiempo transcurrido. Entendía que la condición suspensiva simplemente nunca nació y no fue dada a la vida jurídica. Un ejemplo sería cuando dos personas pactan en un futuro a través de una promesa de compra-venta, realizar un contrato de compra-venta para fijar la obligación. Esta no se da, simplemente se entiende que nunca nació a la vida jurídica y no existe como tal. Último, cabe aclarar que como su término suspensivo lo decía, realmente se fijaba en generar efectos de nacimiento de la condición. En la segunda clasificación de las condiciones tenemos la condición resolutoria. Como bien su nombre lo dice, su objetivo era encaminado a la finalización de la obligación. Como la condición suspensiva tenía esos tres mismos momentos, antes de cumplirse la condición resolutoria, bien sabemos desde la condición suspensiva, lo que cual quiere decir que esta obligación ya tenía una existencia legal y una vida jurídica, la cual tenía todos sus efectos. Impedía que el cumplimiento de la obligación se realizara mientras el hecho no se diera. El contrato podría darse en el momento en el que se cumpliera la condición resolutoria. En segundo momento teníamos en el momento en el que se cumplía la condición resolutoria. Este llamaba a la obligación a extinguirse. Una vez se cumpliera, ambas partes quedarían absueltas de sus obligaciones. Una vez se cumplía la condición resolutoria, se extinguían incluso los efectos. Podía ser una vez ya el contrato cumplía todas sus condiciones, es decir, que ambas partes quedan absueltas de la obligación. Al contrario, si la condición resolutoria no se daba, los efectos seguirían vigentes, en especial para el deudor. Hasta que no se cumpliera, no se podía extinguir la obligación. Por último, tenemos otras clases de condiciones, como son las posibles o imposibles, que realmente son aquellas que legal y físicamente pueden ser posibles o no. Ejemplo es cuando expresamente en la ley se dice si algo es posible, es decir, nada que esté prohibido, que físicamente se pueda hacer tal contrato. Es decir, es imposible prometerle a una persona una casa en la luna y hacer un contrato sobre esto porque físicamente no es posible. Tenemos las condiciones positivas o negativas, es decir, una condición es positiva cuando el mismo derecho subordina al acontecimiento futuro a darse por hecho. Por ejemplo, yo te daré un dinero si una nave viene a Canadá el día de hoy. Asimismo, tenemos las condiciones lícitas o ilícitas. Lícitas son aquellas que no son prohibidas por la ley, ilícitas que atentan contra la ley o contra la moral. Por ejemplo, podría ser: yo te daré 100.000 pesos si el día de hoy tú matas a Orlando. Por último, tenemos las condiciones casuales, potestativas o mixtas. Casuales son aquellas que no dependen de alguna parte, sino de un tercero. Las que potestativa es cuando depende de una de las partes de la obligación. Cuando es mixta hablamos es cuando depende tanto de las partes como de unos terceros. Y es como terminamos las modalidades de las obligaciones. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la sucesión de las obligaciones.
En el derecho romano solo se permitía la transmisibilidad por causa de muerte. Esto también aplicaba para la transmisión de créditos activos. Poco después, Roma permitió que esta transmisión de créditos también se hiciera por acto entre vivos, esto con el fin de desarrollar su economía. Esta tenía la característica de que la respectiva relación jurídica que existía con la primera persona dejara de existir y que para la otra persona se creara otra. Entonces, en pocas palabras, se puede decir que no era una transmisión de crédito, sino como la creación de uno nuevo. Cuando se cedía el crédito a otra persona, este debía tener una estipulación solemne en el cual se le promete la misma cosa u objeto que el crédito primario, quedando así extinto este crédito. Este pues también le dice al deudor que este no puede exigirle al acreedor las mismas excepciones que el primero, dado que se trata de un crédito jurídicamente distinto. Con esta nueva formalización de créditos se crearon grandes inconvenientes para el pueblo romano, por lo que se vio la necesidad de crear el procuratio in rensuam, la cual consistía en una denuncia o notificación hecha al deudor. En este, pues, todos los efectos del crédito se fijaban en una sola cabeza, que en este caso sería la del procurador o mandatario. Finalmente fueron creadas ciertas instituciones llamadas útiles con el fin de que el mandatario in rensuam asegurara los derechos sobre el objeto del crédito. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las obligaciones y las inejecuciones de esta. El efecto de toda obligación es el cumplimiento de ella por parte del deudor, es decir, el deudor paga y queda extinta la obligación. Cuando la obligación no se cumple a cabalidad, se entran a determinar cuáles fueron las causas y cuáles van a ser las consecuencias. Normalmente las obligaciones no se cumplen por 3 razones. La primera, que es por caso fortuito, fuerza mayor; la segunda, que es por el dolo; y la tercera, que es por la culpa. Ahora vamos a exponer cada una de ellas. Bueno, caso fortuito, fuerza mayor. Se entiende como todo hecho imprevisto, independiente de la voluntad del deudor, que trae como consecuencia el incumplimiento de la obligación. Este debe tener 2 elementos esenciales, y es que sea un imprevisto y que el deudor no haya podido resistirlo. Bueno, un gran ejemplo de esta puede ser la coyuntura sanitaria del COVID-19, en donde las entidades bancarias accedieron a extender su plazo para el pago de las obligaciones que tenían los deudores, ya que pues era algo que se les salía de las manos. Bueno, el dolo. Son todos aquellos actos o omisiones que llevan la intención de causar perjuicio al acreedor y que como consecuencia tener el incumplimiento de la obligación. El objetivo principal de este es causar daño. Bueno, por otro lado tenemos la culpa, que es como todo acto u omisión que tiene como consecuencia el incumplimiento de la obligación, pero este, al contrario del otro, no tiene la intención de causar daño o perjuicio. Bueno, un ejemplo de estos dos es cuando se está jugando un partido de fútbol americano y un jugador va con el ánimo y la intención de causarle daño a otro. Y esto le trae como consecuencia la imposibilidad de seguir jugando en el partido. En este caso estaríamos hablando de el dolo. Bueno, pero si por otro lado estuviéramos hablando de que 2 jugadores se chocan y ninguno tenía la intención de causarle daño al otro y como consecuencia de esto uno queda con una lesión y no puede seguir en el partido, estaríamos hablando de culpa, pues ninguno tenía la intención de causarle el daño al otro. Bueno, ahora les hablaré sobre las consecuencias de la culpa del deudor en los contratos de buena fe. Bueno, en todos los casos en que el contrato produjera beneficio no solo al acreedor sino al deudor, éste respondía de su culpa grave y también de la leve. Tenía en el contrato, en el derecho romano, el máximo de responsabilidad civil. Esto sucedía, por ejemplo, en las obligaciones nacidas del contrato de compraventa, de arrendamiento y generalmente en los contratos bilaterales, puesto que producía obligaciones recíprocas entre las partes, produciendo beneficios tanto para el deudor como para el acreedor. En cambio, por otro lado, si el deudor no había reportado beneficio alguno, el contrato generado por la obligación no respondía sino de su culpa grave. Tenía en este caso el mínimo de responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad del deudor por culpa en los contratos del derecho estricto. Primero se debe distinguir si el objeto de la obligación era la ejecución de un hecho, que es la obligación de hacer, o la entrega de una cosa determinada.
En las obligaciones de hacer, el deudor era responsable de toda culpa, ya fuera por acción u omisión. Solo en el caso fortuito y la fuerza mayor podían eximirlo de la obligación. Si la obligación era de dar o entregar una cosa determinada, se hacía otra distinción, pues el deudor no era responsable de la culpa negativa, es decir, de sus omisiones o negligencias, aun cuando tuviera por consecuencia el incumplimiento de la obligación, pero en cambio era responsable de toda culpa positiva, es decir, de todo hecho o acción que produjera como consecuencia la no satisfacción del objeto de la obligación. Bueno, consecuencias de la culpa en las obligaciones de género. Cuando el deudor no estaba obligado a entregar una especie determinada o cuerpo cierto, sino una cosa ingénere, ni en el caso fortuito, ni en el dolo, ni en la culpa del deudor de las cosas de género, tenían influencia sobre responsabilidad civil con respecto a la entrega de la cosa de la misma calidad y de la misma cantidad.